Empecemos. Número 10. La batalla de Leuthen, el flanqueo perfecto de Federico. En diciembre de 1757, durante el brutal conflicto conocido como la Guerra de los 7 Años, el ejército de Federico el Grande se enfrentó a lo que parecía una situación imposible. Cerca de la localidad de Leuthen, en la actual Polonia, el rey prusiano se plantó frente a un ejército austríaco que casi duplicaba al suyo. Los austríacos creían que ya habían ganado simplemente por número. Sus líneas se extendían varios kilómetros por terreno abierto, convencidos de que ninguna fuerza más pequeña se atrevería a atacarlas de frente. La mayoría de los comandantes habrían evitado la batalla directamente. Federico hizo justo lo contrario. En lugar de atacar el fuerte centro del ejército austríaco, Federico utilizó una de las maniobras más brillantes de la historia militar, el orden oblicuo. Aprovechando el terreno y una marcha cuidadosamente calculada, desplazó en secreto a la mayor parte de su ejército hacia el flanco izquierdo austríaco. Para los austríacos, que observaban desde lejos, parecía que los prusianos simplemente estaban retirándose o reposicionándose. En realidad, Federico estaba concentrando la totalidad de su fuerza contra un único punto débil. Una vez completado el movimiento, la infantería y la artillería prusianas se estrellaron de golpe contra el flanco austríaco como si fueran un martillo. Como el ejército austríaco estaba desplegado en una línea larguísima, no pudo reposicionarse a tiempo. Unidades enteras se vieron obligadas a girar y luchar mientras otras seguían mirando en la dirección equivocada. Los disciplinados soldados de Federico avanzaban en formaciones precisas, arrollando la línea austríaca pieza a pieza. En cuestión de horas, un ejército casi el doble de grande que el suyo se vino abajo. Lo que hizo extraordinaria esta victoria fue algo más que el valor o la potencia de fuego, fue pura geometría. Federico había convertido el propio campo de batalla en un arma, concentrando su fuerza contra un único punto mientras el enemigo seguía desperdigado por kilómetros de terreno. La victoria en la batalla de Leuthen se convirtió en uno de los ejemplos más claros de la historia de cómo una maniobra brillante y la disciplina pueden permitir que una fuerza más pequeña derrote a otra mucho mayor. Número 9. La batalla de Austerlitz, la trampa perfecta de Napoleón. En 1805, durante la Guerra de la Tercera Coalición, se desarrolló una de las obras maestras tácticas más famosas de la historia, la batalla de Austerlitz. El ejército francés, liderado por Napoleón Bonaparte, se enfrentaba a un enorme ejército de coalición formado por rusos y austríacos, comandado, entre otros, por el zar Alejandro I de Rusia. Sobre el papel, el ejército de la coalición era mayor y creía tener todas las de ganar. Pero Napoleón ya había diseñado en su cabeza el campo de batalla. Días antes de que se disparase el primer tiro, Napoleón hizo que su ejército pareciera deliberadamente débil. Incluso abandonó las alturas estratégicas de Pratzen, una cresta que dominaba todo el campo de batalla. Para los comandantes aliados, aquello pareció un error grave. Creyeron que el flanco derecho de Napoleón estaba vulnerable y decidieron lanzar un ataque masivo para aplastarlo, exactamente como Napoleón esperaba. Cuando miles de soldados de la coalición se alejaron marchando del centro de su línea para atacar el flanco francés, ocurrió algo crucial. El centro de su ejército se quedó peligrosamente despoblado. Napoleón estaba esperando precisamente ese momento. Ocultas en la niebla matinal se encontraban algunas de sus mejores tropas, listas para un contraataque fulminante. Cuando se dio la señal, las fuerzas francesas se lanzaron hacia adelante y asaltaron las alturas de Pratzen, que apenas estaban defendidas. Una vez capturada la cresta, dividieron al ejército aliado justo por la mitad. Las unidades que habían marchado demasiado al sur se encontraron de repente aisladas del resto de su ejército. El caos se extendió con rapidez por las líneas de la coalición. Al final de la batalla, Napoleón había destrozado a un ejército mucho más grande y había forzado a la coalición a una retirada humillante. Lo que hizo legendaria Austerlitz fue la precisión del engaño. Napoleón había convencido a sus enemigos de atacar exactamente donde él quería, convirtiendo su propia confianza en el arma que acabaría destruyéndolos. Número 8. La batalla de Gaugamela, Alejandro rompe un imperio. En el año 331 a.C. tuvo lugar, en las llanuras cercanas a Gaugamela, una de las batallas más decisivas del mundo antiguo. El joven rey macedonio Alejandro Magno se enfrentaba al colosal ejército del imperio persa, liderado por Darío III. Los persas habían preparado el campo de batalla cuidadosamente, incluso habían aplanado el terreno para que sus carros con guadañas pudieran cargar de forma eficaz. Su ejército era enormemente superior en número y se extendía por el horizonte como un muro aparentemente imparable de soldados. Alejandro comprendió que atacar simplemente el centro sería un suicidio. En lugar de eso,
Inició la batalla moviendo a su ejército en diagonal hacia la derecha. Esta extraña maniobra obligó al ejército persa a desplazarse y extender su propia línea para mantener el ritmo. A medida que los persas estiraban su formación, cada vez más ancha, empezaron a aparecer pequeños huecos entre sus unidades. Alejandro estaba vigilando con atención justo ese momento. Cuando se abrió un hueco cerca del centro persa, reunió a su élite, la caballería de los compañeros, en una compacta formación de cuña y lanzó una carga repentina a toda velocidad directamente hacia el agujero. La maniobra era increíblemente arriesgada, pero golpeaba directamente en el corazón del ejército persa. La cuña atravesó la debilitada línea y se dirigió recto hacia el propio Darío. Al ver cómo la caballería enemiga cargaba hacia él, el rey persa entró en pánico y huyó del campo de batalla. Una vez que su gobernante se retiró, el inmenso ejército persa empezó a desmoronarse en la confusión. Lo que parecía una simple carga de caballería era, en realidad, el paso final de un plan diseñado con enorme cuidado. Alejandro había manipulado la formación enemiga al completo, primero la estiró, luego la debilitó y, finalmente, la atravesó en el punto exacto. La victoria en Gaugamela destruyó el poder del imperio persa y demostró cómo la comprensión del movimiento, del tiempo y de la psicología del campo de batalla por parte de un comandante podía reconfigurar el destino de civilizaciones enteras. Número 7. La batalla de Cannas, el cerco perfecto de Aníbal. En el año 216 a.C., durante la larga y brutal contienda conocida como la Segunda Guerra Púnica, el general cartaginés Aníbal se enfrentó a uno de los ejércitos romanos más grandes jamás reunidos. La confrontación tuvo lugar en la batalla de Cannas, al sur de Italia. Los romanos tenían en el campo casi 80.000 soldados, casi el doble que el ejército de Aníbal. Su plan era sencillo, aplastar al enemigo por pura superioridad numérica y fuerza bruta. Los comandantes romanos creían que, si empujaban lo suficientemente fuerte contra el centro enemigo, sus enormes formaciones de infantería terminarían por aplastar al ejército cartaginés. Aníbal sabía perfectamente que esa era la forma en la que Roma prefería luchar, y diseñó todo su plan de batalla en torno a esa expectativa. En lugar de formar una línea defensiva recta, Aníbal dispuso a su ejército en una sutil curva que sobresalía hacia los romanos. Su infantería más débil se situó en el centro, mientras que sus tropas africanas más fuertes se colocaron con discreción en ambos flancos. Cuando comenzó la batalla, los romanos avanzaron agresivamente, exactamente como Aníbal había predicho. A medida que avanzaban, el centro de Aníbal se fue doblando lentamente hacia atrás, paso a paso, dando la ilusión de que la línea cartaginesa se estaba derrumbando. Pero esa retirada era deliberada. Cuanto más penetraban los romanos en el centro abombado, más apretada y desorganizada se volvía su enorme formación. En el momento perfecto, Aníbal dio la señal. Su élite de infantería africana en los flancos giró de golpe hacia adentro, como si fueran dos puertas enormes cerrándose. Al mismo tiempo, la caballería cartaginesa rodeó la retaguardia romana y atacó por detrás. En cuestión de minutos, el ejército romano estaba completamente rodeado, atrapado en un círculo de soldados enemigos cada vez más estrecho. Decenas de miles de soldados romanos fueron masacrados a lo largo de la jornada. El cerco de Cannas sigue siendo una de las maniobras más estudiadas de la historia militar y se conoce como doble envolvimiento. Aníbal había convertido la mayor fortaleza de Roma, el avance agresivo de su infantería, en la propia trampa que la destruyó. Número 6. La batalla de Agincourt, la revolución del arco largo. En 1415, durante el agotador conflicto conocido como la Guerra de los 100 años, el ejército inglés a las órdenes de Enrique V de Inglaterra se encontró adentrado en pleno territorio enemigo en Francia. Cerca de la aldea de Agincourt, una fuerza inglesa cansada y muy inferior en número se enfrentaba a un ejército francés enorme, lleno de caballeros con armadura pesada y caballería de élite. Sobre el papel, el resultado parecía evidente. Los franceses disponían de muchísimos más soldados y estaban convencidos de que sus caballeros acorazados aplastarían sin esfuerzo al reducido ejército inglés en campo abierto. Pero Enrique V entendía algo crucial sobre el propio terreno de batalla. Una intensa lluvia había convertido los campos de labranza recién arados en un barro espeso. En lugar de recibir a los franceses con cargas de caballería tradicionales, Enrique desplegó a miles de sus arqueros de arco largo a lo largo de una estrecha franja de terreno entre dos zonas boscosas. Se clavaron estacas de madera delante de sus posiciones para impedir que la caballería cargara directamente sobre ellos. Cuando comenzó la batalla, los caballeros franceses avanzaron por el fangoso campo hacia las líneas inglesas, pero el suelo blando les frenó de forma dramática. Los caballos apenas podían moverse, los soldados con armadura resbalaban y caían, y las formaciones cerradas se deshicieron rápidamente.
Mientras tanto, los arqueros ingleses desataban una tormenta incesante de flechas. Aquellos poderosos arcos largos podían disparar a gran velocidad y eran capaces de atravesar armaduras a corta distancia. Mientras oleada tras oleada de caballeros franceses luchaban por avanzar entre el barro, miles de flechas caían sobre ellos desde lo alto. Los que por fin llegaban hasta las líneas inglesas ya estaban agotados, heridos y desorganizados. A pesar de su abrumadora inferioridad numérica, el ejército inglés consiguió una victoria asombrosa en la batalla de Agincourt. Enrique no se apoyó solo en la fuerza bruta. Utilizó el terreno, el clima y la ventaja armamentística para transformar a un ejército más pequeño en una devastadora máquina defensiva. Número 5. La batalla de Ain Jalut, detener la máquina de guerra mongola. En 1260, la expansión imparable del imperio mongol parecía a punto de arrasar todo Oriente Medio. Los ejércitos mongoles ya habían destruido ciudades por toda Asia Central y Oriente Próximo, aplastando cualquier fuerza que intentara resistírseles. Su fama de rapidez, disciplina y brutal efectividad los había convertido en uno de los poderes militares más temidos de la historia. Pero en la región de Galilea, un ejército diferente se estaba preparando para desafiarlos. Las fuerzas mamelucas de Egipto, dirigidas por comandantes como Saif al-Din Qutuz y Baibars, sabían que enfrentarse a los mongoles en una batalla convencional probablemente terminaría en desastre. En lugar de eso, utilizaron las propias tácticas de los mongoles contra ellos. En la batalla de Ain Jalut, los mamelucos pusieron en marcha una retirada fingida cuidadosamente preparada. Su caballería atacó brevemente a las fuerzas mongolas y después fingió entrar en pánico y huir despavorida. Para los comandantes mongoles, aquello parecía el inicio de un derrumbe total del enemigo, algo que habían visto incontables veces. La caballería mongola persiguió agresivamente, yendo tras los mamelucos en retirada hasta meterse en un estrecho valle rodeado de colinas. Ahí estaba la trampa. Ocultas tras las colinas había grandes fuerzas mamelucas de reserva, esperando la señal. Cuando el ejército mongol se adentró aún más en el valle, las tropas ocultas emergieron de repente y atacaron desde múltiples direcciones. Los mongoles se encontraron rodeados y sometidos a un intenso ataque de unidades de caballería frescas. Por una de las primeras veces en la historia, un ejército mongol en campo abierto fue derrotado de forma decisiva. La victoria en Ain Jalut detuvo el avance mongol en la región y demostró que incluso la máquina militar más temida del mundo podía ser vencida mediante una cuidadosa planificación, el engaño y unos contraataques ejecutados en el momento preciso. Número 4. La batalla de Alesia, el asedio imposible de César. En el año 52 a.C., durante las brutales campañas conocidas como las Guerras de las Galias, el general romano Julio César se enfrentó a uno de los momentos más peligrosos de toda su carrera. Las tribus galas se habían unido bajo un líder poderoso, Vercingetorix, y, tras varios enfrentamientos feroces, el ejército galo se retiró a la plaza fuerte fortificada de Alesia, situada en la actual Francia. La mayoría de los comandantes habrían evitado un asedio en una situación semejante. El ejército de César estaba en lo más profundo de territorio hostil, y los informes de inteligencia advertían que un masivo ejército galo de socorro ya estaba marchando para romper el asedio. Si los romanos rodeaban Alesia, podrían acabar atrapados fácilmente entre los defensores dentro de la ciudad y un ejército mucho mayor atacándoles desde fuera. Pero César hizo algo que nadie esperaba. En lugar de abandonar el asedio, ordenó a sus soldados construir dos enormes anillos de fortificaciones. El primer anillo rodeaba Alesia por completo, atrapando a Vercingetorix y a su ejército dentro de la ciudad. Pero después, César construyó una segunda muralla mirando hacia afuera para defenderse del ejército de socorro que, inevitablemente, iba a llegar. Los soldados romanos construyeron kilómetros de trincheras, torres de madera, trampas y barreras defensivas a lo largo del paisaje. El esfuerzo de ingeniería fue asombroso, transformando toda la zona en una enorme región fortificada. Pronto llegó el ejército de socorro, exactamente como se había previsto. Ahora las legiones de César estaban, de verdad, atrapadas entre dos enemigos. Se desataron feroces ataques en ambos lados de las líneas romanas, los guerreros galos intentaban romper las defensas desde fuera, mientras que Vercingetorix lanzaba asaltos desde dentro de la ciudad. Pero la doble fortificación de César resistió. La disciplina romana, la ingeniería y un posicionamiento preciso les permitieron combatir a dos ejércitos a la vez. Finalmente, la fuerza de socorro se vino abajo y Vercingetorix se vio obligado a rendirse. La victoria en la batalla de Alesia se convirtió en uno de los ejemplos más notables de ingeniería estratégica en el arte de la guerra. César había transformado lo que debería haber sido una trampa mortal en uno de los mayores triunfos del genio militar romano. Número 3.
La batalla de Midway, la inteligencia como arma. En junio de 1942, durante el conflicto global de la Segunda Guerra Mundial, la Marina de los Estados Unidos se enfrentó a una gigantesca operación japonesa destinada a capturar Midway. La flota japonesa, comandada en conjunto por Isoroku Yamamoto, esperaba atraer a los portaaviones americanos que aún quedaban en pie hacia una trampa decisiva. Pero los oficiales de inteligencia estadounidenses ya habían descifrado partes clave de los códigos de comunicaciones navales de Japón. Bajo el mando de oficiales como Chester W. Nimitz, la Armada de Estados Unidos conocía el objetivo, el momento aproximado del ataque e incluso la composición de la flota enemiga. En lugar de navegar a ciegas hacia el peligro, los comandantes estadounidenses prepararon su propia emboscada. Portaaviones como el USS Enterprise CB-6, el USS Yorktown CB-5 y el USS Hornet CB-8 fueron posicionados en secreto al noreste de Midway, esperando a que la flota japonesa se aproximara. Cuando comenzó la batalla, oleadas de aviones chocaron sobre el Pacífico. Durante varias horas de enorme tensión, el resultado permaneció incierto. Pero entonces, los bombarderos en picado estadounidenses localizaron a los portaaviones japoneses en el peor momento posible, justo mientras sus cubiertas estaban abarrotadas de aviones que estaban siendo repostados y rearmados. En cuestión de minutos, varios portaaviones quedaron envueltos en llamas. La destrucción de 4 portaaviones de flota japoneses durante la batalla de Midway cambió, de forma permanente, el equilibrio de poder en el Pacífico. Lo que hizo extraordinaria esta victoria no fue solo el valor o la potencia de fuego. Fue la información. Los comandantes estadounidenses habían utilizado la inteligencia como arma estratégica, convirtiendo el conocimiento del plan enemigo en un contragolpe devastador. Número 2. La batalla del lago Trasimeno, la emboscada perfecta de Aníbal. En el año 217 a.C., durante los primeros años de la Segunda Guerra Púnica, el comandante cartaginés Aníbal preparó una de las emboscadas más devastadoras de la historia militar. Las fuerzas romanas, bajo el mando de Cayo Flaminio, perseguían a Aníbal por los accidentados parajes de Italia, decididas a provocar una gran batalla. Aníbal se dio cuenta de que el comandante romano era agresivo y estaba ansioso por enfrentarse a él. En lugar de evitarlo, Aníbal eligió con extremo cuidado el campo de batalla perfecto, a las orillas del lago Trasimeno. El estrecho camino que discurría junto al lago atravesaba un valle rodeado de colinas empinadas. Durante la noche, Aníbal posicionó silenciosamente a miles de soldados ocultos en los bosques y en las laderas que dominaban el camino. Dejó sus hogueras de campamento encendidas más adelante, dando la impresión de que su ejército seguía alejándose de los romanos que lo perseguían. A primera hora de la mañana siguiente, las fuerzas romanas entraron marchando directamente en el valle, envueltas en una espesa niebla matinal. No tenían ni idea de que estaban caminando hacia una trampa. En cuanto la columna romana quedó completamente dentro del estrecho paso, Aníbal dio la señal. Las tropas cartaginesas se lanzaron de repente colina abajo, mientras otras fuerzas bloqueaban el camino por delante y por detrás del ejército romano. Rodeados y confundidos, los soldados romanos apenas podían formar líneas defensivas organizadas. La batalla se convirtió rápidamente en un auténtico caos. Miles de soldados romanos fueron asesinados o capturados a medida que el ejército completo era aniquilado en una de las mayores emboscadas jamás registradas. En la batalla del lago Trasimeno, Aníbal había usado el terreno, el tiempo y el engaño para aniquilar a una fuerza mucho mayor antes incluso de que tuviera la oportunidad de desplegarse correctamente. Número 1. La batalla de Stalingrado. Durante la Segunda Guerra Mundial, una de las batallas más brutales de la historia tuvo lugar en la ciudad soviética de Stalingrado, a orillas del río Volga. En 1942, Adolf Hitler ordenó a las fuerzas alemanas capturar la ciudad. Era un objetivo estratégicamente importante y, además, llevaba el nombre del líder soviético Joseph Stalin, lo que le otorgaba un enorme valor simbólico. Las fuerzas alemanas se abrieron paso hasta lo más profundo de la ciudad tras meses de un brutal combate urbano. Barrios enteros quedaron destruidos mientras el ejército alemán combatía contra el ejército rojo calle por calle. A finales de 1942, los alemanes controlaban la mayor parte de Stalingrado, y parecía que la defensa soviética estaba a punto de colapsar. Pero los comandantes soviéticos llevaban tiempo preparando un plan mucho más ambicioso. Liderados por generales como Georgi Zhukov, los soviéticos concentraron en secreto enormes fuerzas al norte y al sur de la ciudad. En lugar de atacar a las tropas alemanas más fuertes atrincheradas en Stalingrado, se dirigieron contra los ejércitos más débiles que protegían los flancos. En noviembre de 1942, los soviéticos lanzaron la Operación Urano.
Dos poderosas ofensivas destrozaron las defensas de los flancos, en su mayoría cubiertas por aliados de los alemanes con menos tanques y equipamiento más débil. En cuestión de días, las dos fuerzas soviéticas se encontraron en la retaguardia de las líneas alemanas. Más de 250.000 soldados del eje se vieron, de repente, atrapados dentro de la ciudad, incluido el sexto ejército al completo, dirigido por Friedrich Paulus. Los suministros se agotaron rápidamente a medida que caían las temperaturas invernales y las fuerzas soviéticas iban apretando el cerco. En febrero de 1943, el ejército alemán atrapado se rindió. La batalla se convirtió en un punto de inflexión importantísimo en la guerra, demostrando que un cerco cuidadosamente planeado podía derrotar incluso a uno de los ejércitos más fuertes del mundo. Gracias por ver el vídeo y por quedarte hasta el final. Tenemos muchísimos más vídeos preparados para el futuro. Dale al botón de suscribirte para no perderte ninguno.